Muy buenas tardes, estimados estudiantes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de a qué hora nos estén visualizando. Les agradezco muchísimo por conectarse, son muy gentiles, y también agradezco la comprensión por no haber podido dar esta clase en vivo. Lamentablemente, bueno, estamos con el asunto de la incorporación de los estudiantes de tercero de bachillerato de la promoción anterior, justamente con el evento en la sede de Santo Domingo. Así que los estudiantes que ya están en segundo de bachillerato, perdón, que están en tercero de bachillerato en este ciclo, bueno, algo similar vamos a hacer con ustedes y aspiramos de que todos los demás estudiantes en el resto de curso pues logre finalizar, por supuesto, su bachillerato y conseguir el tan apreciado título. Para eso estamos nosotros aquí y vamos juntos a lograrlo. Así que bienvenidos, mis estimados estudiantes. Esta es la clase de inglés de nivel 0, la clase 2.2, es decir, la segunda clase de la segunda unidad. Así que lo primero que vamos a hacer es entrar a la plataforma, dependiendo de cómo ustedes lo hagan. En mi caso voy a buscar en el navegador, pulsaré el enlace, el primer resultado, colocaré el botón acceder, ingresaré con mis credenciales de Google y finalmente me dirigiré a la materia de inglés 0. Una vez hecho esto, vamos a dirigirnos a la unidad 2. Por favor, mis estimados estudiantes, hay muchos compañeros que están realizando o visualizando las actividades de la unidad 1. Tengan en cuenta que estamos ya en la unidad 2. De hecho, aquí lo dice, ¿no? Cuando pulsamos unidad 2, nos dice unidad 2 habilitada del 14 de marzo de 2022 hasta el 10 de abril de 2022. Por lo tanto, esta es la que corresponde. Adicional a esto, también aprovecho para mencionar que ya solo les queda a partir de hoy 10 días exactos para finalizar todas las actividades. Es muy importante que traten de hacerlo antes de esa fecha, porque si lo dejan para el final, por lo general siempre se satura la plataforma, porque muchos estudiantes que dejaron para el final intentan acceder y entonces se generan algunos inconvenientes. Así que, por favor, realizar el foro número 2. Les expliqué cómo realizarlo justamente en la clase virtual 2.1, que corresponde a la primera clase de la segunda unidad, asimismo las preguntas de la clase 2.1. Por lo tanto, procederemos a realizar las preguntas de la clase 2.2 y la tarea. Iniciaremos entonces por la tarea. Vamos a pulsar en tarea y si ustedes se fijan, vamos a encontrar aquí una actividad interactiva, en este caso de arrastrar y soltar. Dependiendo de la conexión a internet, siempre va a tardar un poco más o un poco menos. Lo importante es tener un poco de paciencia y aguardar. Quienes están realizando la clase, la tarea a través de un celular, de un dispositivo móvil, yo les aconsejo que activen el giro automático de la pantalla para que puedan revisarlo en modo horizontal. Así ocuparán más toda la parte de la pantalla y obviamente será mucho más sencillo poder realizar esos cambios, esas actividades. Habíamos visto algo en la primera clase sobre los lugares de la escuela, sobre los sitios, las aulas, las clases, los salones, gimnasio, no sé si lo recuerden. Ahora lo que vamos a ver es, según esos lugares, como por ejemplo Computer Lab, Classroom, Science Lab o Gymnasium, por ejemplo, que son algunos lugares de la escuela, qué materias o qué asignaturas se pueden recibir o por lo general se reciben en estos sitios. Más que inglés como tal, esta tarea es una tarea de bastante lógica, así que lo que vamos a hacer es poder tratar de poner en práctica nuestro sentido común y sobre todo vamos a utilizar más que como aciertos en cada uno de estos puntos, vamos a tratar de utilizarlo para generar o practicar la pronunciación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Tenemos como punto central, y voy a hacer un poco más pequeña la pantalla para que alcance a visualizarse todo. Perfecto, aquí tenemos toda la plantilla. Dice School. Bueno, precisamente aquí tenemos entonces escuela, ¿sí? Escuela, colegio. Vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 botones. 8 botones que tienen que ser colocados en cada uno de estos 8 espacios u 8 círculos, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Vamos a ir viendo entonces. En la escuela tenemos, por ejemplo, Classroom.
Classroom, ¿qué significaba? Recuerden la clase anterior. La classroom significaba un salón de clases, un aula. Por lo tanto, ¿qué materias o qué asignaturas se visualizan por lo general en el aula? Perfecto, entonces, quien dijo o pensó en historia, está correcto. History sería uno. Muy bien. ¿Cuál más? De pronto, geography, geografía, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos ver allí? Matemáticas, mathematics. Excelente. Vamos a ver con el siguiente sitio que tenemos en la escuela, Computer Lab. ¿Qué vemos o qué asignatura podemos ver en el laboratorio de computadoras? Quien pensó en technology está en lo cierto, es technology, tecnología. Tecnología, computación, sistemas, dependiendo pues del nombre que le haya asignado la institución, ¿no es cierto? Dentro del siguiente sitio tenemos gymnasium. ¿Qué materia o qué asignatura creen ustedes que se puede ver en gymnasium? Así es, precisamente educación física, que sería physical education. Physical education. No olviden las pronunciaciones. Vamos a hacer un recuento rapidito justo al final de completar todos los botones. Vamos a ver, por ejemplo, el siguiente que nos queda, el siguiente sitio que dice Science Lab. ¿Qué significaba? Science Lab significaba laboratorio de ciencias. Bueno, el laboratorio de ciencias por lo general se ve sobre ciencia, pero ¿qué ciencias? Ciencias, por ejemplo, de biología, biology, ciencias de química, chemistry, y finalmente ciencias de física, physics. No confundir physics con physical education. Physical education o PI o PI, sus siglas en inglés, quieren decir educación física y se refiere al trabajo que se hace en el gimnasio, ¿no? Nada, solamente práctico, nada de teoría. Y mientras que physics quiere decir física. Por lo tanto, física es una ciencia donde se hacen, por ejemplo, cálculos de velocidad, experimentos en el laboratorio de ciencias, se pueden hacer experimentos, de poleas, experimentos de los principios, de Bernoulli, experimentos, etc. Ok, vamos a hacer un pequeño resumen de este cuadro y lo que tenemos es school. School quiere decir escuela, ¿sí? Y tiene 4 lugares. No es que tenga 4 lugares fijos, sino que en este ejercicio vamos a mencionar a 4 lugares. Por ejemplo, las aulas de clase, que sería una, el laboratorio de computación, que sería otro lugar sería el laboratorio de ciencias y otro lugar sería el gimnasio, ¿no es cierto? Había otros lugares, si ustedes recuerdan, el salón de arte, el auditorio, ¿qué más había? La cafetería, recuerden todos ustedes. Pero como estamos viendo ahora, school subjects, que quiere decir asignaturas o materias escolares, entonces vamos a tener que mencionar solamente estos 4 lugares. Vamos a avanzar entonces en Classroom. Repasemos: History, que significa historia; English, que significa inglés; Geography, que significa geografía; Mathematics, que significa matemáticas. Vamos a ver el siguiente sitio, Computer Lab. Vaya pronunciando conmigo, por favor, mientras ve este video. Tenemos Technology, que sería tecnología. El siguiente, que sería Gymnasium, que sería el gimnasio. Aquí, la única materia que por el momento podemos mencionar sería educación física, que en inglés se pronuncia Physical Education. Physical Education. Ok, avanzamos con el resumen del último sitio, que es Science Lab. No es ciencia, por ejemplo, ¿no? Es Science. Science Lab. Science Lab quiere decir laboratorio de ciencias. Por lo general, las materias son ciencias de biología, ciencias de química o ciencias de física. Más en un lenguaje coloquial, biología, química y física. Biology, vaya repitiendo por favor mientras visualiza este video. Chemistry, Physics, Biology,
chemistry, physics. Perfecto, lo que van a hacer después de eso es marcar el check. Obviamente es obligatorio, mientras no marque ese check no se registra la calificación. Como usted puede ver, la nota es la máxima. Si alguien me preguntó, justamente alguien que intentó adelantarse a la tarea, que está muy bien, por cierto, ¿no? O sea, es totalmente permitido. Sin embargo, yo les aconsejo que siempre visualicen primero la clase para que luego procedan a hacer la tarea. En cualquier caso, me preguntaba este estudiante qué pasa si History coloca en vez de Geography y Geography coloque en vez de History. No hay ningún problema. Mientras la materia corresponda a la classroom apropiada, no hay absolutamente ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Eso tienen que estar muy pendientes. Así que el orden no importa mientras esté en la misma categoría. Es decir, si ponemos Technology en Classroom, por supuesto que le va a salir un error. ¿Listo? Recuerde que tiene 2 intentos. Vamos a ir a avanzar rápidamente con las preguntas de la clase en vivo. Así que vamos a dirigirnos, permítanme restablecer el Zoom. Vamos a dirigirnos nuevamente a unidad 2. Buscaremos las preguntas de la clase en vivo 2.2 y las tendremos aquí. Así que vamos a pulsar donde dice Attempt Quiz Now, que es iniciar el test ahora, y lo empezamos de una vez. Recuerde que tiene 2 intentos. Es sumamente importante, mis estimados estudiantes, que no contesten de forma aleatoria. Si ustedes contestan de forma aleatoria, va a ser muy complicado o muy improbable que obtengan la máxima nota. Tienen que hacerlo entendiendo lo que estamos haciendo. En este caso vamos a ver el uso de el verbo have. Have, pero conjugado. Es decir, cuando hablamos de los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, you, they, hablamos de primera, segunda y terceras personas del singular, asimismo primera, segunda y tercera persona del plural. En este caso nos vamos a enfocar solamente con tres excepciones, que serían las terceras personas del singular, ¿no es cierto? En este caso, cuando tengamos las terceras personas del singular, vamos a utilizar la conjugación del verbo have, que sería has. En el resto, sin excepción, manejaremos have. ¿Listo? Por lo tanto, si yo digo they don't have a USB drive, entonces estaríamos utilizando el verbo normal, es decir, sin la conjugación especial del has. Si la afirmación me dice la palabra que completa correctamente el espacio es has, por lo tanto esto es falso, porque lo que completa correctamente, y voy a utilizar un documento de Word para poderlo explicar de mejor manera. Permítanme un segundo. Listo, tenemos acá la pregunta. Fíjense ustedes, lo que les estoy diciendo es que aquí lo correcto sería they don't have, y permítanme hacer esto más grande. No sé si se logra visualizar allí. Ok, y esta sería la palabra, ¿no? La palabra que estamos completando. They don't have a USB drive. Ellos no tienen una USB, una flash, una pendrive, ¿no es cierto? Entonces have, esta es la correcta. Has utilizaríamos solo si es que aquí estaría una tercera persona, ¿sí? They don't have a USB drive. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a esperar, siempre dependerá de nuestra velocidad de conexión. Vamos a avanzar con la segunda pregunta. Nos dice que los artículos indefinidos. ¿Es correcto utilizar lo siguiente? An USB drive. Recordemos que cuando vamos a utilizar los artículos indefinidos, como por ejemplo a y an, cada uno de estos lo vamos a utilizar para algo específico. Es decir, cuando el sujeto o el sustantivo, perdón, que querramos nombrarlo, que querramos identificar, sea uno que se escribe o que inicia con una consonante, por ejemplo, qué sé yo, carpet,
que por cierto no es carpeta, es alfombra, yo tendré que utilizar el artículo indefinido a carpet. Es por esta razón, porque la siguiente inicia con consonante, ¿sí? Pero si yo quiero referirme, por ejemplo, a eraser, que es borrador, este sustantivo, si ustedes se fijan, inicia con vocal. Por lo tanto, decir a eraser es incorrecto. En el inglés, el artículo indefinido que se usa para este propósito sería an eraser, un borrador. A carpet, una alfombra, ¿sí? En este caso, ¿y por qué puse esta pregunta? Porque es importante entender. Cuando yo estoy diciendo, vamos a poner acá, cuando yo estoy diciendo an USB drive, tengo que identificar correctamente el sustantivo. Aquí el sustantivo no es USB, ¿sí? Porque esta es una característica o un tipo de drive que existe. Por lo tanto, el sustantivo correcto es drive. En este sentido, si es que el sustantivo correcto es drive, tenemos que verificar con qué letra empieza drive. En este caso, inicia con consonante. Por lo tanto, según lo que habíamos visto hace unos segundos, el artículo indefinido correcto sería a. Por lo tanto, no sería an, sino a. A USB drive. Listen, pero inicia en realidad con U. No, nuevamente, para quienes tengan duda, fíjense, es cierto que esto inicia con U. Vamos a poner con un color que pueda resaltar de mejor manera. Permítanme un segundo. Creo que ahí se visualiza mejor, ¿no? Listo. Es cierto que toda la palabra como tal comienza, o toda la frase como tal inicia con vocal, pero en este caso preciso de USB es un tipo de drive. En realidad el sustantivo al que nos estamos refiriendo es a drive. Puede ser USB drive, static drive, qué sé yo, portátil drive, ¿sí? Por lo tanto, lo que vamos a decir siempre es vamos a tener que identificar el sustantivo adecuado. En este sentido, lo que acabo de explicar, la respuesta correcta sería solo A, ¿no es cierto? Si dice es correcto lo siguiente, an USB drive, por lo tanto la respuesta es falso. Vamos a finalizar el intento. Vamos a finalizar, perdón, y enviar todo. Como ustedes pueden ver, la calificación, habiendo respondido las preguntas del modo en que se los hizo, es esta, ¿no? Quienes deseen pueden sacarle una captura a esta pantalla y realizar las preguntas de la clase en vivo 2.2. Si alguien tiene alguna consulta específica sobre este tema o sobre la resolución de la tarea o incluso sobre la resolución del foro que se explicó en la clase virtual 2.1 o en las preguntas de la clase virtual 2.1 que también se explicó en esa misma clase anterior, por favor me lo comentan directamente al WhatsApp. Intentaré responder lo más pronto posible. Mis estimados estudiantes, lamento que la clase sea tipo express, pero pues es básicamente lo que necesitan para poder resolver las actividades que les hace falta. Cualquier duda adicional, por favor, estaré atento. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por conectarse.